Confección final de la falda. Esta es la última etapa del proceso de confección. Cuando realices estos pasos, podrás ver cómo luce la falda. Para terminar la falda necesitas la prenda hilvanada, cierre invisible del color de la tela, aguja e hilo para hilvanar y coser, alfileres, carbón para costura, rodo, tijeras para cortar la tela y máquina de coser e hilo del mismo color de la tela. Estas costuras son las definitivas que harás con máquina de coser, por lo que el hilo debe ser del mismo color de la tela. Con la prenda al revés, cose los costados por donde hilvanaste con puntada recta, excepto donde irá el cierre. Corta las orillas para que queden parejas y cose con puntada de zigzag o sobrehilado. Las pinzas de la falda, cóselas de la parte superior hacia abajo para que estén bien delineadas. Cose la pretina a la otra parte de la falda. Revisa que los márgenes de costura, tanto de la falda como de la pretina, coincidan y queden abiertos. El cierre debe ser lo más cercano al color de la tela. Pon la prenda por el revés y coloca la abertura del cierre viendo hacia ti. Coloca el cierre sobre la prenda en la posición como quedará ya cosido y que esté por debajo de la línea de cintura, aproximadamente medio centímetro. Abre el cierre, gira el lado izquierdo hacia el lado correspondiente de la falda. Sujétalo con alfileres por la marca de costura e hilvana. Y haz lo mismo del otro lado. Revisa que la unión de la cintura coincida en ambos lados. Para coser el cierre, comienza a coser por el lado izquierdo. Haz un remate al inicio y cose hasta el tope inferior del cierre. Haz lo mismo con el lado derecho. Para terminar de coser la parte de abajo, coloca la prenda con las costuras juntas y jala hacia afuera la parte inferior del cierre que quedó sin coser, para que no se atore. Comienza la costura con un remate, cóselo más cerca del borde de la costura del cierre y vete acercando a la costura del costado de la prenda. Recuerda terminar con un remate. Para la parte interna de la pretina, corta otra pieza delantera y trasera de la pretina. Recuerda que son dobles, y con el carbón de costura y el rodo, marca cada molde en ambos lados de la tela. Con la falda por el revés, coloca la pieza delantera de la pretina con el derecho hacia arriba, y haz lo mismo con la pieza de la espalda. Sujeta con alfileres las piezas de la pretina por el costado por donde no pasa el cierre. Hilvana y cose en la máquina. Ya que están unidas, coloca esta pieza sobre la falda en la posición que quedará y gira hacia adentro para que quede el derecho de esta parte de la pretina con el derecho de la falda. Sujeta con alfileres, hilvana y cose con la máquina por todo el contorno del borde superior. En el costado donde va el cierre, sostén con alfileres. El cierre debe quedar por en medio y cose. Recorta los márgenes de costura dejando medio centímetro desde la costura. Gira la pretina y coloca alfileres por todo el borde inferior. Cose lo más cerca de la costura donde uniste la pretina y la falda. Corta la orilla del dobladillo y cose con puntada de zigzag o sobrehilado. Coloca alfileres de forma vertical por todo el contorno, dejando 1 centímetro suelto en la orilla. Dobla hacia afuera el centímetro de tela que dejaste, y en esa zona cose a mano todo el contorno con la puntada de dobladillo. Recuerda rematar al inicio y final de la costura, y verifica que todas las costuras estén firmes y tengan un buen acabado. Principales medidas para confeccionar una blusa. Para tomar estas medidas, además de los otros materiales y herramientas, necesitarás un pedazo de cinta adhesiva. Así podrás fijar las principales zonas de referencia y evitar que haya variaciones en las medidas. Sujeta el pedazo de elástico alrededor de la cintura de la persona y también pega un pedazo de cinta adhesiva en el hombro para ubicar los puntos alto y bajo del hombro. Las medidas básicas para confeccionar una blusa son: contorno de cuello. Pasa la cinta métrica detrás del cuello y mide todo el contorno, sin que la cinta quede apretada. Contorno de pecho. Pasa la cinta métrica por detrás de la espalda y acomódala para que quede sobre la punta del pecho. No la aprietes.
Cuida que esté fija y alineada horizontalmente. Largo de pecho. Mídelo desde el punto alto del hombro hasta la punta del pecho. Largo de talle delantero. Esta medida empieza en el punto alto del hombro. En línea recta, pasa por el pecho y llega hasta la cintura donde colocaste el elástico. Separación del pecho. Mide desde la punta de un pecho hasta la punta del otro pecho. Base de pecho. Se toma igual que el contorno del pecho, pero debes poner la cinta por debajo del pecho sin apretarla. Radio de pecho. Mide desde donde nace el pecho hasta la punta del mismo. Si el cliente es mujer, puedes pedirle que ella misma tome la medida. Altura de base. Se toma desde la base del pecho hasta la cintura. Estas tres últimas medidas, base de pecho, radio de pecho y altura base, son para prendas más anatómicas y principalmente de mujer, como por ejemplo un vestido de fiesta. Ancho de tórax. Pide al cliente que ponga los brazos al costado del cuerpo. En la unión del brazo con el torso se hace un pliegue. Mide a partir de este hasta el pliegue del otro extremo. Altura de axila. Dile al cliente que levante un poco el brazo y donde empieza la curva apoya la cinta métrica. Mide desde ese punto hasta la cintura. Largo de talle de espalda. Mide en línea recta desde el punto alto del hombro hasta la cintura. Ancho de espalda. Igual que el ancho de tórax, mide de pliegue a pliegue. Ancho de hombros. Mide desde el punto alto del hombro hasta donde se marca el filo del hueso. Largo de codo y largo de manga. Con el brazo de la persona apenas flexionado, mide del filo del hueso del hombro al codo, y de ese punto hasta donde termina el hueso de la muñeca. Contorno de sisa. Levanta un poco el brazo de la persona. Pasa por debajo la cinta métrica y pídele que baje su brazo. Para sacar esta medida, la unión de la cinta debe quedar en medio de los puntos alto y bajo del hombro. Contorno de brazo. Pasa la cinta métrica por debajo del brazo, donde comienza la curva de la axila. Une la cinta para sacar esta medida. Contorno de puño. Rodea la muñeca con la cinta métrica hasta que se una. Contorno de cintura. Esta medida se toma en el mismo lugar donde está puesto el elástico. Para facilitar tu trabajo, debes tener una lista de medidas para cada cliente. Identifícala anotando, además de las medidas correspondientes, su nombre, la fecha y cualquier detalle que hayan acordado para la confección de la prenda. El patrón delantero de una blusa. Para el trazo de patrones necesitas papel, escuadra o regla L, curva, marcadores, calculadora y la lista de medidas del cliente. Cualquier patrón que elabores requiere de un rectángulo base bien alineado. Para hacerlo, no te guíes por las orillas del papel, ya que en ocasiones puede estar mal cortado. Lo mejor es que dibujes con tu escuadra el primer ángulo de 90 grados del que será el rectángulo, dejando un pequeño margen a la orilla del papel. Enseguida calcula el ancho y el largo que tendrá el rectángulo de acuerdo a las medidas del cliente. El ancho del rectángulo se obtiene dividiendo el contorno de busto en 4. Para este ejemplo, toma como medida 92 centímetros de contorno de busto y divídela entre 4. Al resultado, súmale 2 centímetros. El largo del rectángulo lo obtienes del largo del talle de espalda. En este caso, serán 40 centímetros. Con estas dos medidas puedes completar el rectángulo. Enseguida traza la altura de cadera. Para este ejemplo, serán 25 centímetros. Alarga el rectángulo con esta medida y une los puntos. Identifica cada una de las líneas con el nombre correspondiente. Para trazar el escote y la bajada de hombro, usa la medida del escote y réstale 3 centímetros. El resultado
márcalo desde la línea superior del rectángulo hacia abajo, en cada lado, y une los puntos para obtener esta nueva línea horizontal. Y en el costado izquierdo, desde el ángulo superior hacia la derecha, marca la medida del escote, pero esta vez réstale 2 centímetros. Hazlo en la línea superior, en la línea que acabas de trazar, y une los puntos para obtener esta pequeña línea vertical. En este ejemplo, considera 21 centímetros para la altura de la axila menos 2. Mide el resultado desde la línea de cintura hacia arriba. Marca y une los puntos para trazar la línea horizontal. También anota el nombre de esta medida. Debes trazar la mitad de la medida del ancho de tórax de tu cliente, que para este caso es de 35 centímetros. Por lo tanto, divide esta medida entre 2. Y el resultado, márcalo del costado izquierdo hacia la derecha, en la línea de la axila y en la línea de bajada de hombro. Une los puntos para trazar la línea vertical. Anota el nombre. Para este ejemplo, toma 12 centímetros para el ancho de hombro. Para obtener esta medida, traza una línea diagonal que vaya de la parte superior de la línea vertical que hiciste para el escote hasta tocar el punto superior de la línea de bajada de hombro. Identifica este punto como H. Según la proporción de cada cuerpo, este punto puede quedar antes, coincidir o rebasar la línea de tórax. Para la curva de la sisa, desde la intersección de la línea de ancho de tórax y la línea de axila, en diagonal, marca un punto a una distancia de 2,5 centímetros y marca otro punto a la mitad de la altura del ancho de tórax. A mano alzada, une estos puntos empezando por el punto del costado derecho de la línea de la axila, hacia el punto de la diagonal de 2,5 centímetros. Luego hacia el punto que hiciste a la mitad de la altura de tórax y por último con tu escuadra, en línea recta seguir hasta el punto H. Un detalle más para terminar el escote. Coloca también un punto a 2,5 centímetros desde el punto donde se une la línea de bajada de hombro y la del escote, en diagonal hacia el ángulo superior izquierdo. Enseguida traza esta curva también a mano alzada, desde el punto superior del escote hacia el punto que acabas de marcar y hasta el punto donde se cruza la línea de la bajada con la del costado izquierdo. En la línea de cintura, marca un punto a 2 centímetros desde el costado derecho hacia la izquierda del patrón para el entalle. En la línea de cadera, debes hacer el cálculo correcto para que la prenda ajuste bien. Para esto, verifica que la línea de cadera mida la cuarta parte del total del contorno de cadera. Enseguida, súmale 2 centímetros para igualar la holgura que dejaste para el busto y extiende la línea de cadera hasta esta medida. Para finalizar el trazo, con tu escuadra, une el punto del costado derecho de la línea de la axila con el punto del entalle y con la curva, une desde ese punto hasta el nuevo punto que sacaste en la línea de cadera. Con esto terminas de trazar el patrón delantero para una blusa básica. Para identificarlo, escribe los datos siguientes. Modelo. Anota blusa sin mangas y sin pinzas. Pieza. Delantera. Y por último, la fecha en que elaboraste el molde.